Y ahora sí, bienvenidos a la ayudantía 14 y última del semestre, como les decía, a los que están acá. Ya, como siempre, si tienen cualquier duda, me interrumpen. Este es ya. ¿Ven el cuaderno, no es cierto? Ya, tiene como hartas cosas escritas, pero es porque quiero definir el concepto igual. Ya. Voy a leer yo esta, pero no voy a leer todo el rato ya. Dice... Ay, espérenme. Independiente de quién tenga los derechos de propiedad, el teorema de Poisson predice que si se cumplen ciertas condiciones, que ya me escuchan, que dice como que el internet es inestable. Sí se escucha, o sea, de repente como que se corta, pero casi nada. Ya, me avisan si se corta ya, como para no seguir hablando sola. O sea, me pueden mandar un WhatsApp, de hecho, porque los que tienen mi número. Porque como que si se corta no los voy a escuchar. Ya. Y aparte no tengo el Zoom abierto, como para verlos. Ya, bueno, entonces sigamos. Dice, independiente de que tengan los derechos de propiedad, el teorema de Poisson predice que si se cumplen ciertas condiciones, la asignación resultante de la negociación entre las partes será eficiente. Por lo tanto, el bienestar de cada parte será igual independiente de quién tenga los derechos de propiedad. Ya, yo les voy a definir los conceptos como siempre y después juntos vamos a ver como qué pasa, como por qué y todo eso. Ya dice que, bueno, primero, como qué son los derechos de propiedad, van a ser reglas que describen lo que los agentes económicos pueden hacer uno con su propiedad. Entonces, como que yo puedo tener, puede una casa ser mía, pero estos derechos de propiedad me van a decir como, ya, yo tengo la propiedad de esa casa, pero ¿qué puedo hacer o no puedo hacer con esa propiedad ya que es mía? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, para construir o cosas así, hay lugares en los que yo no puedo construir, pues a pesar de que la casa sea mía, yo no puedo construir. O necesito pedir un permiso para construir. ¿Ya? Y bueno, eso ya es como más muy teórico y quizás no tenga mucho que ver como con la materia de micro, es como más para entender lo que viene. Y el teorema de Poisson dice que las partes involucradas en una negociación van a poder negociar sin costo y de manera mutuamente beneficiosa y los derechos de propiedad están claramente definidos. ¿Ya? O sea, si se cumplen esas tres condiciones, que puedan negociar sin costo, que beneficie a ambos y que los derechos de propiedad estén claramente definidos, entonces el resultado de esa negociación va a ser eficiente. ¿Ya? Sin importar cómo estén divididos esos derechos. ¿Ya? Ojo, tiene que estar claramente definido. Onda, tú tenés 25, yo 75, o tú tenés 50, yo 50, pero da lo mismo cuánto es el porcentaje, como en teoría se supone que es así. ¿Ya? Pero ojo, que quien tiene los derechos de propiedad es quien va a tener el control. ¿Ya? Ya, eso como definiciones. Y ahora volviendo a la pregunta, como dice que es independiente de quién tenga los derechos de propiedad, el teorema de Poisson predice que si se cumplen ciertas condiciones, la asignación resultante de la negociación entre las partes será eficiente. Ya, hay una parte que es cierta, que sería como esa primera parte, porque el teorema de Poisson establece que esa asignación, que es como el resultado de la negociación, va a ser eficiente independiente de quién tenga los derechos de propiedad. ¿Ya? O sea, que donde dice como independiente de quién tenga los derechos de propiedad, el resultado de la negociación va a ser como eficiente, eso es verdad. ¿Ya? Pero después no va a ser cierto que esa distribución no va a influir el bienestar de cada parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que tenga los derechos de propiedad siempre va a poder exigir como una compensación y por eso va a aumentar su bienestar. ¿Ya? O sea, al final el que tiene los derechos de propiedad es quien tiene el control. Esto se ve mucho como en negociaciones como de venta, por ejemplo, como yo tengo el 100% de los derechos de propiedad de mi casa y yo se la voy a vender a Ari y, o sea, cuando yo se la vendo, yo tengo los derechos de propiedad. Entonces, yo voy a poder pedirte una compensación económica y eso va a aumentar mi bienestar, ¿cachai? Y, y no sé si lo piensas como más aterrizado, quizás es un ejemplo que no es 100% aplicado como en el caso que aparece acá, porque esto es muy teórico, pero
al final quien tiene como el derecho de la propiedad de una casa es quien pone el precio, es quien dice como bajo qué criterio se vende, bajo qué criterio no, y ahí van a haber personas que van a estar o no van a estar dispuestas a negociar con esa persona, ¿cachai? Pero a eso va al final como ya a un punto más aterrizado. Pero en teoría es como se lo explico acá, algo muy poco real, como muchas de las cosas que vemos en micro. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda? Quizá leen mucho. No, yo por lo menos no. Ya, ¿esto les va a salir en un comentario? Sí. ¿Les van a hacer una pregunta de cálculo con esto? No. ¿Ya? Como para que lo tengan claro. Démosle que la voz. Ya, esto yo creo que deberían saberlo más que el anterior. Dice el agente, o sea, el productor o el consumidor, que aporta más a la recaudación fiscal cuando se establece un impuesto pigüviano, dependerá principalmente de la voluntad de los legisladores. Ellos son los que deciden gravar a los oferentes o a los demandantes. Yo me acuerdo que, no sé, como todo ayudantía, así que nomás, vimos que daba lo mismo a quien uno le ponía el impuesto, siempre lo terminaban pagando unas personas, que eran los productores o los consumidores. ¿Alguien se acuerda? Los consumidores parece que eran o no. Sí, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué pasa si yo le pongo un impuesto a los productores? ¿Qué van a hacer los productores? Va a moverse su curva de costo y por ende va a aumentar su precio, ¿no es cierto? Entonces siempre los productores van a terminar, o sea, los consumidores van a terminar pagando el impuesto, ¿ya? Acá lo explican de una manera diferente, como para esta pregunta, y eso lo voy a explicar así ahora, pero tengan en cuenta eso, como de que da lo mismo a quien yo le ponga el impuesto, siempre los consumidores como en la práctica van a pagarlo, ¿ya? Y bueno, en esta pregunta vamos a hablar de que el que paga el impuesto, como el que paga la carga de impuesto como el extra, el adicional, va a depender de quién tenga o sea, como de la elasticidad de la curva de mercado. ¿Por qué? Porque si es que los consumidores tienen una curva más inelástica, van a tener una mayor carga de impuestos, ¿ya? O sea, si son menos sensibles al precio, van a estar dispuestos a pagar más y por ende van a tener una mayor carga de ese impuesto, ¿ya? Porque ese delta que van a estar dispuestos a pagar va a hacer que obviamente los productores les cobren más y da igual porque van a seguir consumiendo, ¿ya? Y bueno, por el lado contrario, si es que los consumidores son más sensibles al precio, o sea, tienen una curva más elástica, van a pagar una menor proporción, porque los productores van a saber que si les suben el precio, van a dejar de comprar, ¿cachai? Es como con un bien no esencial, como no sé, ¿qué pasa si, o con un bien que tiene muchos sustitutos? Como lo que hablábamos siempre de los fideos, como ya, ¿qué pasa si Carosi le ponen un impuesto como porque, no sé, no cumple como los estándares, no sé, de medioambientales? Entonces les ponen un impuesto y eso hace que su culpa de costo aumente y por ende tienen que, o bueno, suben el precio o ganan menos. Pero si ellos suben el precio, saben que la gente va a dejar de comprar eso y va a comprar, no sé, de otra marca, ¿cachai? Como Luquetti. Y son tan sustitutos que a la gente les da igual. Entonces, en ese caso, los productores tendrían una curva muy sensible, o sea, los consumidores tendrían una curva que es muy sensible al precio y por ende pagarían una menor proporción del impuesto porque simplemente no la pagarían, no pagarían más por ese mismo producto que está vendiendo la otra marca. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta? Al menos yo no. Ya. Entonces, yo me lo con la 3, si no hay dinero. Dice, suponga que en Chile se cargan 300 de impuestos por litro de benzina y 73 por litro de diésel. La teoría de los mercados competitivos sugiere que estos impuestos son altamente ineficientes siempre. Ya. En micro, como que yo creo que nunca he encontrado un ejercicio que te diga como que siempre pasa algo y que sea verdadero. ¿Ya? Siempre va a haber como un punto en el que no se cumpla y sobre todo por eso te los ponen, porque no te van a decir como la parte obvia, es como la parte no obvia. ¿Sí? Entonces, el cobrar un impuesto a los combustibles, sí, puede ser ineficiente, ¿ya? Cuando se aplican a mercados competitivos. Pero si pongo un impuesto a un mercado no competitivo, este impuesto puede corregir una externalidad que tenga el mercado.
y por ende aumenta el bienestar. ¿Ya? Entonces, si es que el impuesto se aplica a un mercado competitivo, sí, son ineficientes. Siempre que se aplica a un mercado competitivo. Pero, como acá no especifican el mercado, entonces hay casos cuando un mercado tiene una externalidad y los que no son ineficientes, pues porque a través de ese impuesto yo puedo corregir la externalidad que tiene aumentando el bienestar total. ¿Ya? Entonces es falso porque no siempre son ineficientes. ¿Ya? Así como parecía. ¿Le parece el cobro de peajes es una medida efectiva para el problema de la congestión, como la externalidad de la congestión de las carreteras? Comente. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea? Como que este es más real, ¿o no? Según yo, ¿Sirve? Dale, dale. o sea, si según yo sí es efectiva porque las personas van, como el ejemplo que hace unas ayudantías habías dicho del metro, que van a intentar no utilizar, o sea, no viajar en ese periodo de tiempo donde se cobra más. Entonces, supuestamente se busca que se descongestione todo. Super, Ari. De hecho, exactamente algo así fue lo que escribí yo en el cuaderno, como de hecho les puse el ejemplo como el metro de la ayudantía pasada. Súper bien. Pero, bueno, para que quede como aún más claro, el peaje sí va a ser un impuesto correctivo sobre la externalidad de la congestión, porque es una forma eficiente de lidiar con esta externalidad. Una forma eficiente de lidiar con esta externalidad es cobrar peajes más altos en la hora de más afluencia de público, ¿ya? Porque ya, puede ser que si yo cobro peajes en la carretera y no cobro peajes afuera de la carretera, si está la opción de elegir, como en Chile se supone que en todas partes debería estar, yo no, si no quiero pagar peaje me voy por afuera, y si quiero pagar peaje me voy por adentro, y al tener como un costo irme por dentro, puede que haya mucha gente que elija irse por fuera. Ya. Y eso de base ya hace que haya menos como congestión dentro de la carretera. Pero si más encima de cobrar un peaje, yo digo ya, el peaje va a ser diferenciado, o sea, en la mañana, como hora peak de la mañana, el peaje va a ser caro, no sé, a veces cuestan, no sé, como 600 pesos un peaje, o sea, como un tag, y en el día cuestan, no sé, 60 pesos. Es como de verdad demasiada la diferencia. Y en la tarde, como en la hora pico de nuevo, vuelve a costar 600. Y así, bueno, van variando durante el día, pero es un ejemplo. Entonces, si yo más encima cobro peajes diferenciados, voy a hacer que la gente se vea incentivada a modificar su horario, ¿sí? Como lo que hablábamos del metro, donde si no tengo que sí o sí viajar en una hora, voy a viajar en otra. Así que me escuchan bien, pero me pareció eso como de parecer inestable. Todo bien, te escuché bien. Ya, excelente. Ya, entonces quedó claro eso, igual a la del metro en verdad, según yo. Démosle con la 5. Dice, ¿por qué en el caso de las externalidades por emisión de contaminantes que generan calentamiento global no es fácil aplicar derechos de propiedad que propone el teorema de Poisson? Ya. Esos contaminantes se emiten en el aire, ¿ya? ¿Y quién tiene la propiedad del aire? ¿Quién tiene los derechos de propiedad del aire? Nadie. Claro, ¿cachai? Es súper difícil definir como, no sé, ya, si el aire está arriba de Chile, quizá el estado de Chile tiene, no, ¿cachai? Como que es demasiado extraño, como, no sé, el aire puede pasar de aquí y darse la vuelta a todo el mundo y como que o sea, es demasiado abstracto y por ende es muy difícil definir los derechos de propiedad del aire, ¿ya? Y bueno, también se tienen que estos costos de transacción como de la emisión de contaminantes que generan calentamiento global, tendrían muy altos costos de transacción y por ende tampoco aplicaría el teorema de Poisson. Pero más allá de que entiendan la segunda parte, yo creo que es esencial que entiendan que cómo voy a definir quién tiene los derechos de propiedad del aire y cuántos porcentajes tiene cada uno, como imposible, ¿ya? O bueno, muy difícil, según esto. Así que por eso no se puede aplicar el teorema de Poisson. ¿Ya? Ya, démosle con la 6. Dice, los derechos transables son la mejor solución al problema de las externalidades que los impuestos de PIU, que como los PIUvianos, porque los impuestos generan distorsiones en el sistema de precios, los que inducen a ineficiencias. Ya.
vieron derechos transables en clase, ¿no es cierto? O sea, se habló de ellos. Por ejemplo, en el teorema de Coase, la profe mencionaba que mientras no haya costos de transacción, y ahí se puede llegar como a una solución entre los privados. Ya, ya, cierto. Ya, yo les voy a explicar como la respuesta a la pregunta, pero la verdad es que más allá, como yo lo encuentro como difícil y también encuentro difícil las preguntas. ¿Ya? Si es que los derechos transables fueran una mejor opción que los impuestos piguvianos, la razón de eso no sería por una ineficiencia que causen los impuestos, ¿ya? Sino que porque de base los impuestos como piguvianos no inducen a una ineficiencia, ¿ya? Sino que todo lo contrario, buscan maximizar esos excedentes, ¿ya? Yo pongo un impuesto para maximizar los excedentes, ¿ya? El hecho de que los derechos transables sean una mejor solución o no la sean, depende del caso, ¿ya? O sea, los posibles problemas de implementación que cada una de las alternativas tiene, ya sea como regulación con derechos transables, o impuestos piguvianos o teorema de Poisson, como que va a depender del caso, ¿ya? Y bueno, les voy a como contar un ejemplo que apareció en la pauta y encontré bastante bueno. Ya, por ejemplo, puede ocurrir que la problemática a la que se enfrentan posea altos costos de transacción, ¿ya? Esos costos de transacción van a ser costos hundidos, ¿ya? Entonces, yo tengo algo y se lo voy a traspasar a otra persona, y esos costos de que yo se lo pase a otra persona, como los costos de transacción entre los involucrados, son muy altos, ¿ya? Por ejemplo, de abogado y cosas así, como todo el proceso que hay que hacer para traspasar algo de una persona a otra, ¿ya? Y bueno, esos costos van a generar que el mercado no sea perfecto para la externalidad, ¿ya? Entonces, los derechos transables no van a ser la mejor opción. Entonces hay que evaluar una alternativa tributaria como de un impuesto, ¿ya? Pero así pueden haber muchos casos, ¿ya? Y depende de las normativas a las que nos enfrentemos, van a poder existir distintos casos y distintas opciones, ¿ya? Según lo que nos digan. ¿Va? ¿Tenemos altos costos de transacción o no? ¿Tenemos los derechos de propiedad definidos o no? Ya sí, ¿ya? Y bueno, ahí les puse como la definición de lo que son los costos de transacción. Que bueno, dice como que son los costos implicados en realizar el acuerdo de asignación de derechos, que al final es como lo que yo les decía, onda, yo quiero traspasarle algo a otra persona o voy a traspasar algo con otra persona, como cuánto me cuesta, no sé, el abogado, cuánto me cuesta ir a la notaría, como todas esas cosas, ¿ya? Si quiero andar un poco más en eso, me puede preguntar como que hay un paper que lo explica, pero yo creo que no es necesario, ¿ya? Entonces, la base de la pregunta es que hay que evaluar caso a caso. Como que yo no te puedo decir que siempre una cosa es mejor que la otra, sino que hay que ver como la información que tengo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Menos yo no. Ya, las 7, bueno, les dejé escrita la pregunta, como cuando preparé la ayudantía, pero porque encuentro que es esencial como tenerlo anotado, quizá algunos se pierdan cuando yo lo diga, entonces para que tengan la definición ahí. Ya, de nuevo, ¿me escuchan bien? Como que de nuevo dijo que era inestable, no sé qué. Yo sí escucho bien por lo menos. Ya, sí, gracias. Ya, la 7 dice cuáles son las condiciones bajo las cuales el teorema de Poisson entrega una solución al problema de las externalidades. Ya, el primer caso, o sea, el teorema plantea que si hay externalidades, tengo los derechos de propiedad bien definidos y las partes afectadas pueden negociar sin costos y obviamente representan sus propios intereses, entonces el resultado de esa negociación va a ser como un punto eficiente. Dice Pareto que es como el punto del que ninguna de las dos partes se quiere salir, como que es su óptimo, ¿ya? Independiente de cómo se hayan asignado esos derechos, ¿ya? O sea, sin importar si a mí me quedó más o menos, yo soy feliz con lo que me quedó y no estoy dispuesto a cambiar ese punto por ningún otro, ¿ya? Por ningún otro que obviamente como considerando lo que el otro va a hacer si yo me muevo,
Ojo con eso. ¿Ya? Pero esa parte es como muy de, como que por eso la dejé, porque sentí que era muy como definición, como de las slides. ¿Ya? Y creo que el 8 es el último comentario y de ahí un ejercicio y terminamos. Ya, démosle, ¿alguien lo quiere leer? Es más largo. Yo puedo leerlo, pero creo que se me entrecorta un poco. A ver, trata ahí, dale, por favor. Yeah. Un amigo le comenta que posee problemas con sus actuales compañeros de casa. El punto de discordia ahí, su amigo y sus dos compañeros de departamento continuamente reclaman que los otros no realizan el aseo, pues es típico que cuando a alguno le corresponde limpiar, éste lo olvida. ¿Qué dilema económico conocido enfrentan su amigo con sus compañeros de casa? ¿Cómo pudiesen solucionar la situación? ¿Sería suficiente declarar públicamente la valoración que cada uno de ellos tiene por mantener la cocina limpia? ¿En qué dirección van dirigidos los incentivos en este caso? Ya, súper, muchas gracias. Ya, bueno, no sé si vieron algo de Free Rider, como el dilema del polizón, algo así. Al menos a mí no me suena. Ya, es que yo encuentro que de Creo que aquí, la profe lo mencionó una vez en clase, ya, que era puede ser. como en los grupos de trabajo, quizás, cuando alguien no hace nada y después tiene la misma nota que el resto. Exacto. Porque su valoración por esa nota quizás no era la misma que la otra persona. Pero voy a explicar muy a grandes rasgos. ¿Ya? Yo trabajo con un grupo de 4, o sea, somos un grupo de 4, y mi valoración por la nota, por obtener, no sé, un 7, es de, no sé, 10. ¿Ya? Y la valoración de una compañera es 5. Entonces, como obviamente, si yo lo valoro mucho más, yo estoy dispuesta a sacrificar más por obtener esa nota. ¿Ya? Y por ende, obviamente, o sea, yo hago mucho para el trabajo, mi compañera hace la mitad. ¿Ya? Pero al final las dos van a tener la misma nota, pues, porque el trabajo es grupal, la nota es grupal, y da lo mismo que yo haya trabajado el doble, porque el profe no va a ver eso. Entonces, ese es un súper buen ejemplo. ¿Ya? Y acá lo hacen con algo similar, que es como el tema de la casa. Onda, si es que uno limpia la casa va a estar limpia igual. Y como que el que no la limpió no va a ver que está sucia y el que la limpió va a ver que está limpia. Todos la van a ver limpia y todos van a poder usufructar de esa limpieza. ¿Ya? Pero bueno, ese es el dilema que se ve en este caso. ¿Ya? El dilema del polizón o free rider, o como quieran decirlo. Se me nota como en inglés. No, no, no. Ya. Y bueno, la explicación en este caso es que nadie posee los incentivos para revelar su verdadera valoración por la limpieza de la cocina. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando la cocina se limpia, todos pueden aprovechar esa situación, o sea, todos pueden aprovechar la cocina limpia. Entonces, los incentivos van a estar que mientras uno la limpie, los otros la aprovechan. Como que da lo mismo quien sea, con tal de que no sea yo, ojalá, el que la limpie, pero todos van a aprovechar ese punto. ¿Ya? Entonces, quien posea la mayor valoración por tener la cocina limpia, va a terminar limpiándola. Siempre. Ojo, siempre la va a limpiar porque sé que posee la mayor valoración. ¿Ya? No es como en el caso del trabajo que hablábamos, que quizá yo trabaje más. No, acá es como el único que la limpia y siempre la va a limpiar. ¿Ya? Y los otros se van a aprovechar de la cocina limpia. Porque claramente no vaya a poder decir así como, tú no limpiaste la cocina, entonces no traes la cocina, no podéis usar como nada, no podéis cocinar, no podéis hacer nada. Entonces, bueno, uno la limpia y los otros se aprovechan nada. ¿Ya? Y después decía como si, qué pasaba si se declara, como el hecho de declarar públicamente tu valoración como que solucionaría el problema. Y bueno, si es que declaran públicamente la valoración por tener la cocina limpia, y todos poseen el igual costo de limpieza, entonces quien posea la valoración más alta nuevamente va a terminar limpiando siempre la cocina, pero ahora con conocimiento de causa, o sea, él va a saber o ella que va a tener la mayor valoración y por ende va a ser el que siempre le va a tocar limpiarla porque ningún otro lo va a hacer sabiendo que él la valora más. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo arreglarían esto?
yo lo pensé mientras leía el ejercicio, cuando preparaba la ayudantía, obviamente como cobrando algo, pues, ¿cachai? Tú podés multar la suciedad de la cocina, como onda, no sé, hoy día te tocaba a ti y sigue sucia, como tenés que pagar esto, ¿cachai? O quizás perder un beneficio, no sé, como se me ocurre como que tengan una consola de juegos y no pueda usar la consola de juegos, como no sé, algo así, o no usar la tele, o no sé, no tener acceso a internet, como cosas así, como multar de alguna forma el hecho de que no limpie la cocina, ¿ya? Con la finalidad de que al menos tengáis algo con qué comparar su valoración, ¿cachai? O sea, si él valora 5 la cocina, pero valora 10 jugar con el PlayStation, como quizá ahí en la suma y la resta, si no puedes jugar, como si no puedes jugar con el Play porque no limpia la cocina, termine limpiando la cocina, ¿ya? Y así como eso soluciona hay hartas, pero ahí queda como de tarea para ustedes que busquen otras. ¿Ya? Ay. Ya, tío, sorry, me llamaron por teléfono. Pero ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Ya, me escucharon como toda mi explicación. sí, sí, por lo menos se escuchó todo, o por lo menos a mí no se me cortó. Ya, súper. Que me llamaron y filo. Ya, y eso sobre esa pregunta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, bueno, si bien esta prueba como en sí es mucho más teórica que las otras, igual les pueden salir preguntas, bueno, de monopolio, que creo que les entra, que eso sí o sí va a ser un ejercicio, pero algo como lo que vamos a ver ahora, igual es posible que salga, ¿ya? Bueno, vamos a partir y voy a ir comentándoles durante el proceso, como qué cosas creo que sí, qué cosas creo que no, qué cosas creo que son muy avanzadas, como cosas así. Ya, espérenme un segundo. Ya. Ya dice la firma Gas and Oil provee de gas natural a una ciudad. Supongo que su función de costos totales de corto plazo estaba por, bueno, eso que está ahí, en la que Q representa metros cúbicos de gas natural. La demanda inversa del mercado que enfrenta esta firma es esa. Y bueno, la 1 dice, si el Estado decidiera no regular este monopolio, ¿cuál sería el nivel de producción que maximiza las ganancias de esta firma? Además, determine el precio monopólico y cuantifique las ganancias de la firma y pérdida social. Grafique e identifique en su gráfico las ganancias del monopolio, pérdida social y todos los objetos que considere relevantes. Ya. Y por octava vez les voy a hacer el óptimo de monopolio, ¿ya? Teníamos que los costos con respecto a Q. Si alguien no sabe hacer esto, va a ser su última oportunidad para preguntarme cómo se hace, ¿ya? ¿Saben todos encontrar el óptimo del monopolio? Ya, ok, entonces les voy a ir preguntando. Ya, ¿qué es lo primero que harían? Lo voy a hacer con ingreso marginal igual costo marginal. Ya, ¿cómo calculo el costo marginal, Felipe? El costo marginal es derivando la función de costo con respecto a Q. Súper, ¿no es cierto? Ya, para verlos a todos, ahí, ya. Ya, y me va a quedar que el costo marginal, voy a escribir costo marginal igual 10. ¿El ingreso marginal? Ari, ¿cómo saco el ingreso marginal? Voy a sacar el ingreso primero, ¿no es cierto? Vale. La verdad no me acuerdo. Ya, ok. Ya, yo te voy a ayudar en esta, pero después me ayudáis con otra parte. Ya, el ingreso se saca como P por Q. Pero tiene que ser la demanda inversa.
¿Por qué? Porque quiero que todo me quede en base a Q, ¿ya? PQ, esta que está acá, por Q. Y es simplemente como esto de acá y luego multiplico por Q. Entonces me va a quedar 1500Q menos 5Q cuadrado. ¿Ok? Y ahora tengo que calcular el ingreso marginal, que tal como lo hice con el costo, la derivada del ingreso es el ingreso marginal. Y me va a quedar 1500 menos 10Q. ¿Ya? Ahí sí te acordaste, no se te va a olvidar nunca más. Sí. Ya, genial. Entonces el ingreso marginal va a ser 1500 menos 10Q, igual al costo marginal que va a ser 10. Y ahora, bueno, esta quedó muy fácil. Simplemente despejo el Q. ¿Ya? Yo se lo voy a dar al tiro, pero ustedes lo pueden hacer más bonito, como va a quedar 1490 dividido en 10, y eso va a hacer que el Q monopólico sea 149. ¿Ya? Y ahora, bueno, ya tengo el Q monopólico, pero también necesito el precio. Y ahora, ¿dónde hago el precio? Por favor, de verdad, si yo veo una prueba que tiene que el precio lo reemplazan acá, creo que los mato de verdad, como serían demasiado tanto. No, ahí no, ya no es en el ingreso. Yo no tengo el precio del ingreso. Yo tengo el precio de la demanda inversa. Si ahí tengo P igual a 1500 menos 5Q. ¿Y qué Q? El Q monopólico que acabo de encontrar. Ya, entonces el precio monopólico va a ser igual a 1500 menos 5 por 149. Ya, entonces el precio monopólico va a ser 755. ¿Ya? Acuérdense que no pueden usar calculadora menos presencial porque ahora sí que los van a cachar a todos, así que no la usen. Ya, para estudiar. Si estudian con prueba, obviamente. Si estudian con la ayudantía, sí, porque estos ejercicios no son para hacerlo sin calculadora. ¿Ya? Ya, entonces tenemos el Q y el P. Ya, y ahora, ¿qué más necesitamos? Nos dicen que quieren las ganancias de la firma. ¿Ya? Pero yo necesito saber si la firma tiene o no tiene ganancias. ¿Ya? Entonces voy a ver su costo medio. ¿Ya? Que es el costo promedio por las unidades producidas. Y luego voy a ver cuál es su costo medio en el Q, con el Q de monopolio, con el 149, y ver si ese Q, o sea, si ese costo medio está sobre o bajo el precio que cobra. Si el precio es mayor al costo medio, evaluado en Q monopólico, va a tener ganancias. Si no, no. ¿Ya? ¿Y algunos se acuerdan cómo se calcula el costo medio? Ari, ahora sí, ¿te acordáis cómo se calcula el costo medio? Tenía que ver con la derivada, ¿no? Nada que ver. El costo marginal es la derivada. El costo medio era dividir por Q, simplemente. El costo dividido en Q. Así. Ya, igual que la productividad media y todo eso, como por eso yo les dije al principio del semestre que si leía bien la primera prueba, leía bien en todo lo demás porque era muy parecido. Entonces me va a quedar 1000 sobre Q más 10. ¿Ya? Y eso lo voy a reemplazar en el, o sea, con Q igual a 149. Entonces me va a quedar el costo medio de 149. Y me van a creer que eso da 16,7, ¿ya? Y ese 16,7 es mayor o menor al precio que cobra el monopolio. El precio monopólico es mayor o menor al costo medio. Mayor. Mayor, ¿no es cierto? Entonces, como el precio es mayor al costo que tiene, la firma tiene ganancias. Ya, y ahora la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto gana? ¿Ya? Y ese cuánto, yo les dejé el gráfico hecho porque me dio la como hacerlo de nuevo y porque había quedado lindo, entre comillas. Así que, bueno, grafiqué obviamente la demanda en morado, el ingreso marginal en rosado, el costo marginal en celeste
y el costo medio en verde, y donde es costo marginal igual a ingreso marginal, y ahí como que sube la línea y se choca con la demanda, encuentran el precio acá, no sé dónde está, acá, y la cantidad acá abajo, y eso como con el P y el Q, ¿ya? Y también tenemos que el punto en que sí, en que el costo medio se cruza con el ingreso marginal, o sea, con la cantidad que voy a producir o ofrecer, ese 16,7, ¿ya? Entonces, las ganancias del monopolio están entre los precios 16,7 y 755 y del 0 al 149 en unidades. ¿Ya? ¿Alguno se perdió cómo dice eso? Y bueno, si quieren el cálculo, los puedo hacer feliz. El beneficio de ya va a ser el precio monopólico menos el costo medio evaluado en Q monopólico. Todo eso por el Q monopólico, ¿no? Que ese como o sea, rectángulo cuadrado que les puse antes. Ya, entonces sería 755 menos 16,7 por 755. O sea, por 149, sorry. Por 149, ese es el precio monopólico. ¿Ya? Y eso va a ser 110 1006,7. Y ese es el beneficio del monopolio, o sea, como de la empresa monopólica. Y la pérdida social, acuérdense que antes producían donde, o sea, como en competencia perfecta, producirían donde el ingreso marginal es igual, o sea, el costo marginal es igual a la demanda, o sea, acá, con 298 unidades, y el costo, o sea, precio igual a 10, ya que igual al costo marginal, porque en este caso el costo marginal es lineal, ¿ya? Encontré ese Q con igualando el costo marginal, los 10, a la demanda inversa, ¿ya? Y les va a dar 298. Y entonces, ahora, como perdieron toda esta área de personas que sí están dispuestas a consumir, pero no lo pueden hacer porque el precio aumentó mucho, o sea, como que no están dispuestas a pagar tanto, entonces esa sería la pérdida social, ¿ya? Y yo sé que se ve gigante, pero no da tanto como o sea, como las ganancias del monopolista, ¿ya? La pérdida social va a ser ese triángulo, serían los 755 de acá menos los 10 por los 140, o sea, por los 298 menos los 149, y todo eso dividido en 2. Va a dar 55.502,5. Ya, si quieren más detalles, está como el cuaderno en WebCursos que lo subí. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda de la parte A? Yo creo que esto ya lo habíamos hecho hartas veces antes. ¿Beneficio? ¿El beneficio? ¿Esto? Sí, ahí está 110,006. Gracias. Sí, eso. De nada. Ya, igual le dejé el gráfico porque también me dio la como... O sea, es que no me iba a quedar tan lindo como ahí haciéndolo ahora. Ya. Dice, suponga que el Estado le preocupa la pérdida social generada por este monopolio y decide regularla. Para esto decide maximizar la eficiencia asignativa y sujeto a que la firma se autofinancie, es decir, que tenga ganancias no negativas, la firma ha hecho un fuerte lobby para no tener pérdida en el corto plazo. ¿Cuál es el precio que deberían fijar para llevar a cabo su política regulatoria? Cuantifique nuevamente las ganancias de la firma y la pérdida social, si las hubiera, grafique e identifique en su gráfico todos los objetos que considere relevantes. Ya, para que haya eficiencia asignativa, como en lo teórico, hay que poner que el precio sea igual al costo marginal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo a esta empresa le digo, fija tu precio igual al costo marginal? ¿Ya? Y van a tener pérdidas, ¿ya? Porque su costo medio es mayor a su costo marginal, ¿ya? Su costo marginal es igual al costo variable medio que tiene. Entonces, si yo les digo, fija precio igual al costo marginal, la empresa se sale del mercado y no produce,
¿ya? Entonces no me sirve costo marginal igual a precio, porque es la única empresa y es un bien necesario, entonces como que no va que no produzca, ¿ya? Entonces hay que buscar otra solución. Ya, en este caso tenemos un costo medio que es estrictamente decreciente en Q, entonces vamos a igualar el costo medio al precio, ¿ya? Porque la idea, cuando se busca eficiencia asignativa, es que todas las personas que están dispuestas a pagar y como a las que el productor les esté dispuesto a vender, puedan comprar ese bien, ¿ya? Y como en este caso, si igualamos precio igual a costo marginal, como que no participaría el productor, entonces vamos a buscar el mínimo valor de precio al cual sí participaría. Y en este caso es precio igual costo medio, ¿ya? Porque esa era como la traba que teníamos antes. Entonces, bueno, al final, como en sí lo que se busca hacer es dejar al monopolista con ganancias cero, ¿ya? Porque así se minimiza la pérdida social. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a no usar esto, y vamos a usar que el precio, o sea, la demanda inversa, sea igual al costo medio, ¿ya? Y bueno, lo hacemos, no, pues acá y ahí vemos que va. Tenemos que la demanda inversa era 1500 menos 5Q, y eso va a ser igual al costo medio que calculamos antes, 1000 sobre Q más 10. ¿Ya? Y bueno, ahí les va a quedar una cuadrática, no es tan linda, pero tampoco es tan terrible. Y como les dije, las ayudantías están hechas para hacerlas con calculadora, así que ustedes meten la cuadrática a la calculadora y la calculadora les va a dar las dos respuestas, que bueno, son 297,3 y 0,67. Ya, por lo general en física nos da uno positivo y uno negativo, y no sé, el tiempo no voy a ser negativo, entonces era positiva. Bueno, en este caso pasa algo parecido, pero un poco más realista, o sea, ¿de qué me sirve que produzca 0,67 unidades? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es 0,67 unidades? ¿Ya? Entonces, vamos a usar el 297,3, porque es la que realmente es como una cantidad relevante. ¿Ya? Ya, entonces el Q de la regulación va a ser 297,3. ¿Ya? Y bueno, acá ya está todo hecho, como el 297,3 está acá abajo. Y dejé todo lo demás igual. Y bueno, con eso obtienen el precio de la regulación, que lo reemplazan de nuevo en la demanda inversa, ¿ya? En ese 1500 menos 5Q. Entonces, el precio de la regulación, 1500 menos 5 por 297,3, les va a dar 13,5. Entonces tenemos el precio y el Q. Y esos fueron los valores que yo puse acá, ¿ya? Que es justo como donde está el costo marginal, o sea, el costo medio igual a la demanda, ¿ya? Y en este caso, sí vamos a tener pérdida social porque, bueno, no fue el óptimo más bacán, que era acá, como donde el precio igual al, o sea, donde el costo marginal igual a la demanda, pero fue acá arriba, como que igual es poquita la pérdida social, ya sería ese triángulo que está ahí. Y bueno, ese triángulo es 13,5 menos 10 por 298 menos 297,3, y todo eso dividido en 2. ¿Ya? Y entonces la pérdida social va a ser igual a 1,225. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Entonces es como lo mismo, solo que con otro punto de equilibrio. Ya no tengo ingreso marginal igual a costo, o sea, igual a costo marginal, ni tampoco tengo costo marginal igual a la demanda. Pero eso. ¿Ya? Bueno, si no tiene duda, démosle con la 3. Ya dice, suponga que el Estado ha decidido no intervenir directamente el monopolio a través de una fijación de precios, sino más bien aumentar el grado de competencia en este mercado. Para esto ha decidido crear una firma estatal que competirá a la Urnot con Gas and Oil. Suponga que la firma estatal cuenta con la misma estructura de costos que su competidora. Ya te quiero yo. O sea, yo creo que esta pregunta es demasiado avanzada para lo que se ve en este curso normalmente. Yo creo, en mi opinión personal, que se debería haber visto algo de macroeconomía más que algo como de Cournot. Y por lo mismo quería preguntarles si vieron algo de macro, porque yo busqué y me di cuenta que si están las slides,
pero no vi las clases como para cachar hasta dónde han llegado. ¿Han visto PIB o IPC o algo así? La profe como que ha nombrado como todos los conceptos, pero no hemos hecho ningún cálculo todavía. Ya, pero ¿les mostró la PPT como de macro? Digo, sí, empezó a hablar de macro hace como 2 clases, pero todavía no vemos nada así como de cálculo. Ya, yo voy a preguntar, como, por último, para subirles una ayudantía, como de eso. Yo igual, bueno, si todo sale bien, termino los exámenes el 7 de diciembre, ¿ya? Si me va bien después en mi prueba, termino los exámenes el 7. Entonces igual podría como hacerles una ayudantía extra después del 7, que sea de macro, ¿ya? Porque obviamente macro les va a entrar en la prueba y en esta ayudantía no hay nada de macro, ¿ya? Entonces, puedo hacer eso, ¿ya? Así que me va bien el jueves. Porque si no, ni siquiera puedo ir a tomarles pruebas porque tengo examen al mismo tiempo que ustedes, ¿ya? Pero si todo sale bien, y no necesito tanta nota tampoco. Así que yo creo que sí se puede. Les voy a ir a tomar la prueba el sábado y, bueno, una de las secciones. Les puedo hacer una ayudantía como, no sé, el 8, ¿ya? Pero voy a preguntar, o quizás como de dudas, como hacemos con Nico antes o algo así, porque, no sé, creo que es más importante ver macro que ver Cournot, ¿ya? ¿Por qué se lo digo? Porque yo creo que, bueno, los que vienen siempre cachan que yo estoy industrial, voy en cuarto, y este semestre nosotros tenemos organización industrial, que es un ramo que la mayoría de ustedes nunca va a tener, a no ser que estén haciendo doble titulación con industrial, ¿ya? Y en ese ramo, en la prueba 3, vemos Cournot, que es un tipo de discriminación en base a cantidad, ¿ya? Onda. Yo te digo como de restricción más que discriminación. Por ejemplo, yo te digo como, ya, tenemos que el otro productor, o sea, yo tengo un competidor, ya que en este caso sería la empresa estatal, y esa empresa, no sé, produce 5 unidades, ¿cachai? Pero yo sé que la demanda en el mercado es de 7 unidades, entonces ¿cuánto voy a producir yo? ¿Cachai? Ese delta, ¿ya? Y a eso va apuntando esta pregunta, pero ustedes no ven eso, ¿cachai? Entonces, bueno, nosotros lo hablamos como con el otro ayudante y con el coordinador, y al final era como, véanlo igual, y véanlo como una manera de corregir una externalidad o una manera de disminuir la pérdida social, ¿ya? Pero yo creo que esto es demasiado como elevado para que se los pregunten, ¿ya? Igual lo podemos revisar, de hecho lo vamos a hacer como, yo les voy a mostrar la pauta, y lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Y si tienen duda, obviamente me pueden preguntar, pero yo no creo que les pregunten esto, ¿ya? Se va a mostrar acá. Bueno, acá dice que hay que determinar las funciones de redacción de ambas firmas. ¿Ya? O chicos, ya les pregunté como, ¿están de acuerdo que haga esto o quieren como que se lo haga? O quieren que, no sé, lo que sea, díganme. Una opinión de quien sea. Yo no tengo problema. Ya. Entonces, bueno, vamos a tener obviamente dos problemas, uno de la firma 1 y uno de la firma 2. Ya, la firma 1 va a ser Gas Noel y la firma 2 va a ser la firma estatal. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente cada una de las firmas va a buscar maximizar su utilidad, pero pensando en que está la otra firma. ¿Ya? Entonces, la demanda inversa va a ser no solo la de ellos, va a ser la de ellos y la de la otra firma, como con la oferta de la otra firma. ¿Ya? Entonces, su demanda inversa va a ser P demandado de Q1 más Q2, ¿cachai? Porque ellos tienen que considerar que en el mercado también se va a vender el otro producto, ¿cachai? Obviamente esto piensa que los productos son muy sustitutos, entonces como que casi que yo no puedo notar la diferencia cuando voy a comprar entre uno o el otro, ¿ya? Porque solamente va a ser gas, filo, gas, ¿ya? Y bueno, eso por el Q total, o sea, por el Q menos los costos de ese Q, ¿ya? Y esa es la maximización, hago condición de primer orden, y me va a quedar simplemente que el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal, que es como el del monopolio normal, solo que ahora los Q van a ser mis cupos, mis Q1, como estoy hablando de la empresa 1, y bueno, simplemente empiezan a hacer las derivadas, les va a quedar como la derivada de P con respecto a Q1 va a ser los 5, y simplemente derivan igual a 0.
¿ya? Y cuando deriven igual en A0 van a encontrar Q1. Y les va a quedar obviamente dependiente de Q2, ¿ya? Porque lo que yo haga como firma Q1 va a depender de lo que haga la firma 2. Y al revés también, obviamente, ¿ya? Este Q1 óptimo, que es 149 menos Q2 dividido en 2, va a ser la función de mejor respuesta de la empresa 1 frente a lo que hace la empresa 2, ¿ya? Y esto de función de mejor respuesta, yo me acuerdo que mi profe pasó como toda una clase explicándolo, ¿ya? Así como, en serio creo que es demasiado, como que no lo vean así, darlo como más práctico, como de que es una forma, ya así bacán, quizá, pero yo creo que es casi imposible que les funcione así, ¿ya? Y bueno, como son empresas como homólogas, o sea, como son homogéneas, bueno, simétricas, si quieren verlo así, la función de mejor respuesta de la firma 2 va a ser la misma, pero cambiando el Q1 por Q2 y el Q2 por Q1, ¿ya? Eso. Simplemente eso, obtienen, o sea, encuentran la maximización considerando que pueden ver como lo que va a ser la otra y derivan y van a 0 y encuentran el Q, que va a ser la función de mejor respuesta, ¿ya? La B dice que calculen el equilibrio de Cournot, ¿ya? Y bueno, como yo sé que las firmas son idénticas y cada una en el equilibrio obviamente va a producir en base a su función de mejor respuesta porque es como la que le entrega más beneficio, como la que maximiza su beneficio, y al final de esa manera lo obtuvimos, vamos a reemplazar esa función de mejor respuesta de 2 en la de 1, porque yo sé que van a ser como homólogas, ¿ya? Y lo pueden hacer en la de 1 en la de 2 y les va a dar igual, ¿ya? Y bueno, ahora obviamente todo me va a quedar dependiente de Q1, esto va a caer a Q2, y ahora sí puedo encontrar un Q como un valor, ¿ya? Y ese Q va a ser Q1 asterisco, o sea, cuánto va a producir la empresa 1. Y como yo sé que la empresa 1 va a producir lo mismo que la empresa 2, porque son homólogas, entonces el Q de Cournot, el de Cournot va a ser la suma de Q1 más Q2, como el del mercado al final, va a ser 198,6. ¿Ya? Y es importante que sepan que ese Q de Cournot se encuentra entre el equilibrio competitivo y el de monopolio, ¿ya? O sea, entrega menos pérdida social que el monopolio, pero más que el equilibrio competitivo, porque obviamente en el competitivo no hay pérdida social, ¿ya? Y bueno, y ahí encuentran el P de Cournot, que va a ser la demanda inversa evaluada en el Q de Cournot. Ya no es como tanta ciencia, lo mismo que hemos hecho todo el rato. La C dice que cuantifiques las ganancias de cada firma y la pérdida social. Y bueno, de nuevo calculamos los costos medios, que van a ser, bueno, los costos medios de cada una de las firmas, porque lo reemplazan con el 99,3, que era el Q de cada una de las firmas. Y así obtenemos los beneficios de cada firma, ¿ya? Que va a ser el precio menos los costos medios evaluados en el Q correspondiente por el Q correspondiente. Al final es como ese triángulo que, o sea, ese rectángulo que se forma ahí entre medio, es ese beneficio, ¿ya? Y les da, bueno, ese 48.352,149. Y la pérdida social va a ser algo muy parecido, ¿ya? A lo que veíamos antes, que va a ser la diferencia con respecto a lo que se hacía en competencia perfecta, ¿ya? Eso. Lo que sí quería mostrarles es que el de Cournot, bueno, si este es el de, voy a escribir, si este es el equilibrio de monopolio, este de acá es el equilibrio de competencia perfecta, el de Cournot va a estar como ahí. Equilibrio de Cournot, ¿ya? Eso con base a esta pregunta. Y la 4 va a ser como, ya concluyendo como toda esta parte, dice como ¿cuál política regulatoria prefiere el Estado? Sí, hoy. Ahí sí. Prefiere el Estado si es que su único criterio es la eficiencia asignativa. Ya, bueno, el Estado obviamente va a preferir la situación en la que él regula directamente y tiene la menor pérdida social, que sería la del gráfico de, no, este acá, ¿ya? Porque ahí la pérdida social es muy chiquitita y tiene la mayor eficiencia asignativa, ¿ya?
Y después dice, ¿cuál de los 3 escenarios anteriores prefiere Gas and Oil si su única motivación es la maximización de ganancias? Bueno, obviamente donde se maximizan las ganancias de Gas and Oil va a ser cuando no se regula, pues, cuando él puede hacer lo que quiera como monopolio y obviamente va a ganar mucho más produciendo menos, alcanzando muchas más ganancias de las que tendría si es que lo regulan o si es que produce como competencia perfecta. ¿Ya? Eso, como que él va a poder hacer lo que quiere en este caso y por ende va a ser su mejor opción. Ser un monopolio, dado que es la única empresa en el mercado. ¿Ya? Les voy a mostrar una cosa, pero solo para que vean como el gráfico, para que no se queden con la duda de lo de Cournot, pero tienen que esperar un segundo porque tengo que buscarlo aquí, no sé si cuánto. Acá. Ya, hay hartas cosas, pero lo importante es que, bueno, tenemos el de monopolio, que es el que veíamos arriba, tenemos el de competencia perfecta, y acá está el de Cournot, ¿ya? Es como el más malo dentro de esas como cosas diferenciadas que existen, que son mucho más reales que el monopolio y la competencia perfecta. Y sí, en otras se ven cosas más reales para los que vayan a tener ese ramo en algún punto. ¿Ya? Pero por ahora, lo único que le importa es monopolio y competencia perfecta con Cournot, no se confundan. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Al menos yo no. Entonces, esa fue la ayudantía de hoy. ¿Ya? Que estén súper y bueno, me pueden escribir igual. Quizá esta semana que viene no les responda mucho, tengo 1000 cosas, pero como les dije, el 7 como que ya termino, así que, bueno, si todo sale bien como les dije, así que desde ahí podemos juntarnos y todo eso. ¿Ya? Que estén súper. Gracias, Nos Connie. vemos. Chao, chao. Ahí si me hablan nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao, Connie, que estés bien.